Buenas noches. Cuán importante es saber que nosotros tenemos un modelo por excelencia que es Jesucristo. Muchos de nosotros lo sabemos y lo sabemos de tal manera que si alguien nos pregunta quién es nuestro modelo, decimos que es Jesucristo. Tenemos muy en la conciencia saber que Jesucristo es por excelencia lo que nosotros debemos ser. Sabemos que el Señor Jesucristo es la plataforma angular más importante de todas las cosas, y lo sabemos muy concienzudamente. Sabemos que no hay nadie más que a través de Él, pues nosotros estamos siendo apoyados, que Él es nuestra plataforma, la que nos sostiene. El Señor Jesucristo es todo, y todos lo sabemos. Pero así como los apóstoles que habían caminado con Jesucristo, que habían comido con Jesucristo, que habían dormido algunos con Jesucristo, muchas veces se salían de la meta que Jesucristo les había puesto. Jesucristo es la meta, es el punto, como decimos, es el norte al que nosotros tenemos que apuntar, al que tenemos que seguir, el que tenemos que alcanzar, que es Jesucristo. Pero ¿cuántas veces nosotros, creyendo que estamos haciendo bien las cosas, que estamos agradando a Jesucristo, nos salimos de ese camino, de esa dirección que Él nos marcó? Esas huellas que Él marcó para que nosotros las siguiéramos, muchas veces nos paramos un poquito salidos de esa huella, no la seguimos tal cual es. Fíjense que veamos Marcos 10:35. Abran sus escrituras en Marcos 10:35. ¿Ya lo tenemos? Está adelantito de Mateo. Y dice, Marcos 10:35, dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. El Señor les contesta, ¿verdad? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces viene el Señor y les dice: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron, le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero, gracias. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Veamos la sujeción de Jesucristo. Jesucristo tenía toda la autoridad, o tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, pero Él está sujeto y dice: no está en mí poder concederles esto. Eso es lo que estamos viendo de parte de Jesucristo. Pero ahora veamos de parte de los discípulos. ¿Qué cosa querían? Siento como que
estar sentados uno a la derecha y el otro a la izquierda, va como quien dice, Señor, yo me merezco eso. Yo debo estar sentado ahí, yo a tu derecha y acá a la izquierda, ¿va? Así ya hablando, ¿cómo dice el apóstol? En una nueva versión, que se sentara uno a la derecha y el otro a la izquierda, era como vanagloriarse, ¿va? No tenían el enfoque en lo que es seguir a Jesucristo, en lo que es estar en Jesucristo. No lo habían enfocado bien. Estaban salidos del enfoque. Nosotros muchas veces, creyendo hacer bien las cosas, hacemos las cosas de una manera equivocada o salida del enfoque que el Señor tiene para nosotros. Esa guianza, ese diseño que es marcado para que lo sigamos y lo hagamos conforme Él nos ha mandado que lo hagamos. Y el Señor les dice para quienes está preparado. Vemos que el Señor Jesucristo está sujeto al Padre. No está Él tomando una decisión porque no es de Él. Él nos lo dice claro aquí. Yo sé que algunas veces, porque creemos que tenemos algún cargo, ya tenemos derechos reservados y que nos merecemos todo. El mismo Señor Jesucristo, que nos dice en su palabra que Él fue antes de Abraham. Él nos lo dice. Yo sé que me voy a salir un poquito del tema, pero veamos Juan 8:58. ¿Qué nos dice? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, el Señor Jesucristo venía con ese, ¿cómo le podemos decir? Ese privilegio, ese don, esa característica, ese señorío de ser Él mucho antes que todos. Pero ¿qué hicieron los que estaban con Él? Se enojaron, cogieron piedras. ¿Y cómo es posible que tú seas antes que el padre Abraham, antes que Jehová? No puede ser, ¿verdad? ¿Cómo es que muchas veces uno emite una opinión sin saber? A veces está uno hablando de algo y hay alguien que no lo deja a uno terminar de hablar, sino que se mete y él emite su opinión, pero sin saber el tema, sin conocer de qué se está hablando. Yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado. Igual les pasó a ellos. Ellos se enojaron y se pusieron tan molestos por lo que el Señor había dicho. Y en realidad nosotros, para poder hablar, para poder decir, para poder emitir un juicio, tenemos que conocer, tenemos que saber de qué se está hablando. Y si no, mejor callarnos. Por ejemplo, en este caso, el Señor les estaba diciendo que Él era antes, mucho antes. ¿Por qué no creerle? ¿Alguien me puede decir por qué no cree a alguien en otra persona? Porque no lo conoce, porque le ha quedado mal en algunas veces. Exacto, no tiene la capacidad. Pues sí, puede ser. Pues así. En realidad en este caso era porque no lo conocían, no sabían de Él, ¿verdad? Y entonces lo que el Señor nos está hablando hoy es que así como cuando muchos de ustedes en su empresa van a contratar a alguien, le piden su hoja de vida o su currículum vitae para saber
qué características tiene, cuál es su perfil. Así nosotros entender a Jesucristo, poder saber qué es lo que Él nos está pidiendo que hagamos, cómo es que Él quiere que nosotros lo hagamos. Y miren, gracias a Dios, nosotros tenemos revelación, pero revelación constantemente. El Señor está hablando a cada momento, está hablando a cada momento. Si no es el jueves, es el domingo, si no es el viernes, pero el Señor está hablando y nos está diciendo qué es lo que quiere. Que nosotros lo oigamos, pero no lo pongamos en práctica, es una cosa. Y la otra, la que debe de ser, es de que lo que vamos oyendo, lo vayamos poniendo en práctica. Decíamos el otro día, hablábamos de cada servicio, de cada adiestramiento, de cada discipulado, de cada reforma apostólica, que eran pedazos de Jesucristo que iban llegando a formar su cuerpo. Un domingo una mano, el otro domingo otra mano, así, y vamos siendo formados hasta alcanzar la figura de Cristo, hasta alcanzar esa imagen, que llevemos dentro de nosotros su ADN. Regresando al tema, todos nosotros sabemos que Jesucristo es la cabeza del cuerpo y que debemos dejar que sea Él quien los dirija, que sea Él quien comande nuestras vidas, que nos encamine a alcanzar su imagen, que nos dejemos moldear así como el alfarero forma el barro. Yo estaba viendo un día cómo en la televisión pasaban a los nativos yo creo que en África, y ellos formaban sus vasijas de un montón, de un cerro de barro. Ellos sacaban e iban dándole forma, hasta que obtenían el recipiente que les iba a servir para llevar el agua. Yo me puse a pensar, hoy que estaba leyendo sobre lo que Jesucristo quiere para nosotros, que nosotros somos como ese montón de barro sin forma, ese barro que en realidad lo ve uno y no es agradable a nadie, solo es una torta de barro. Pero viene el Señor y a través de su revelación, a través de su palabra, a través de las Escrituras, nos va dando esa forma. Y miren, aquí solo personas hermosas veo, que están siendo formadas, que estamos siendo formadas por Jesucristo, que nos va dando esa forma que Él quiere. Pero ¿qué pasa con ese barro si ese barro no está bien mezclado, si ese barro no tiene la consistencia que se necesita? Definitivamente la forma no va a llegar nunca, porque va a estar el barro demasiado aguado y no va a sostenerse, se va a ir por un lado o qué sé yo, pero no va a agarrar la forma que se necesita. De igual manera nosotros, si queremos llegar a tener la forma de Cristo, tenemos que estar preparados, tenemos que estar con ese material ya listo, ya presto, para que cuando las manos de ese alfarero precioso, ese alfarero divino que es Jesucristo, llega y nos toca y empieza a darnos esa forma que Él quiere, nosotros podamos aceptar esa forma, podamos llegar a ser esa forma que Él quiere. Y esa forma, ¿cómo la obtenemos nosotros? ¿Cómo obtenemos la condición para poder tomar esa forma? Yendo al abrevadero, como hablábamos el otro día, viendo qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor nos está pidiendo, qué es lo que el Señor está necesitando que nosotros hagamos para que Él con sus manos poderosas nos dé esa forma. Es realmente precioso ponerse a pensar que un día no muy lejano nosotros vamos a estar con esa forma de Jesucristo. El apóstol Ronald decía así, de gloria en gloria, y ponía, por ejemplo, las gradas.
y que una gloria era la primera, la otra gloria, y así íbamos. Pero para llegar hasta la cima de la escalera, no tenía que pasar 10, 20 años o 50 años o qué sé yo, sino esto tiene que ser ya, porque la revelación está viniendo y está viniendo y está viniendo, y el Señor está hablando y hablando y hablando de qué manera tenemos que estar nosotros, cómo tenemos que estar nosotros. Y miren, hermanos, es a veces un poco preocupante que no podamos captar como debe ser lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Platicábamos el otro día afuera con unos hermanos y hablábamos de cómo es que hemos visto que el camino por donde entramos, la entrada esa quedó lejos, lejos, lejos. Y hoy ya vamos avanzando, pero cuando vemos al horizonte, vemos que todavía ¿cómo se llama eso, Roberto? La perspectiva está todavía, el punto de unión de la perspectiva está bien lejos. Entonces tenemos que apresurar el paso, Pero ¿cómo tenemos que apresurar ese paso? Con una vista enfocada en nuestra meta. Y esa meta, ¿cómo se llama? Jesucristo. Hacia esa meta. Y no distraernos, no pensar en otra cosa. El apóstol Ronald nos ponía un ejemplo de una competencia el día lunes. Nos ponía el ejemplo de una competencia de un maratonista, creo que es, que va como a 100 metros adelante del pelotón y van todos corriendo. Y resulta que adelante de este corredor va una camioneta guía. Pero obviamente estas guías, cuando ya van a llegar a la meta, se apartan del camino para dejar el paso libre a los corredores. Pues este corredor no llevaba puesta la mirada en la meta, sino llevaba puesta la mirada en el carro guía. Y cuando el carro guía se salió, él se fue corriendo atrás del carro. Y los que venían atrás pasaron y llegaron a la meta. Y él no llegó, yendo hasta adelante, porque su mirada no estaba puesta en la meta, sino estaba puesta en ese distractor, que en ese caso se llamaba carro guía, pongamos. Es un carro donde van las cámaras y van enfocando a todos. Entonces, eso nos pasa muchas veces, que creyendo ir en la carrera, que ir bien, vamos bien, nos salimos por algún pequeño distractor. Puede ser cualquier cosa que nos distraiga de nuestro objetivo, que se llama Jesucristo. Entonces decíamos que el conocimiento pleno de Jesucristo es la plataforma angular misma que sostiene todo lo que existe. Nosotros debemos someternos a cumplir de manera exacta lo que Él quiere para mí y para cada uno de los que estamos aquí. Pero, ¿me he explicado bien? ¿Sí? Sí, porque veo como que no me he explicado bien. Como dice el apóstol Abraham, gracias por los amenes. Entonces, veíamos eso. Decíamos que esa ¿cómo podríamos decirle? Esa viga, esa base para nuestras vidas debe ser Jesucristo. Es Jesucristo y será Jesucristo, porque sin Él, dice que apartados de mí, nada somos. Algunos no están aquí, por ejemplo. Estamos conformados a otra cosa, pero el Señor nos manda a que seamos formados a la imagen de Cristo. Tenemos un versículo muy bonito que lo hemos repetido muchas veces, que es Romanos 8:29. ¿Cómo dice? No.
Porque a los que antes conoció, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren qué hermoso. Dice que Él, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a su Hijo. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Cuando decimos conformes, ¿a qué se está refiriendo? A que tengamos la forma de Jesucristo, a que seamos como Él. No me estoy refiriendo tal vez a un aspecto físico, sino a un aspecto en el que nuestro ADN, nuestro contenido, nuestro ser denote que Jesucristo está en nosotros, está con nosotros y es para nosotros. Nuestro carácter, nuestro estilo de vida tiene que ser Jesucristo, porque a eso fuimos llamados. Porque si no fuéramos los que antes conoció, entonces no estaríamos aquí, porque no estaríamos pensando en que vamos a obtener la forma de Jesucristo, sino estaríamos pensando en que tal vez cuando yo me vaya me voy a salvar y que la corona de salvación va a ser puesta, pero hasta que yo me muera. Y no, ya hemos visto a través del diseño que eso es ahora, que eso es ya, que en eso estamos, que no es nada que va a suceder, ni pensarlo ni remotamente, de que va a ser al final del camino. Hermanos, el Señor nos está hablando de que esto es ya, de que cada uno de nosotros, bien conformados, bien restaurados, porque algunos de nosotros estamos, pero vamos saliendo y vamos tomando esa forma de Jesucristo, esa forma hermosa, esa forma que ya se nos ha hablado del carácter, nos ha hablado de qué es lo que Él denota, qué es lo que Él nos da a conocer. Dijimos que era primero el amor, su misericordia, su manera de hablar. ¿Qué más? Su estilo de vida, cómo Él hablaba, cómo Él sanaba, su identidad. Esa identidad tenemos que tomarla nosotros. Tenemos que tomarla, porque así nos vamos a dar a conocer. ¿Ustedes han visto alguna vez esos gafetes que ponen en las empresas? Esos gafetes, cuando uno mira que sale alguien, cuando uno está buscando trabajo y está sentado en la recepción y mira que sale una persona y sale con su gafete y uno mira si es el que uno está buscando, ¿verdad? Porque ahí está el nombre, está todo lo que él es dentro de la empresa. Entonces, de igual manera nosotros sin ese gafete, pero ya con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, vamos a reflejar a Jesucristo. Y fíjense lo interesante de esto, porque Él dice que es plataforma Él, y nosotros vamos a ser igual que Él. ¿Cuántos lo creen? Entonces, no se ponen erizos solo de pensar que todo eso es para nosotros. ¡Qué bendición! ¿Cuántos han leído la intersección que hace el Señor Jesucristo en Juan 17 para nosotros? Él nos dice que nos quiere llevar, que Él nos lleva para que juntos contemplemos la gloria del Padre. Qué hermoso, qué hermoso. Todo lo que Él viene llevándonos a cada uno de nosotros nos va diciendo que a los que creyeron que Él era. Esto es hermoso. Dígame si no es para ponerse uno a pensar y decir: Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo por mí. Estás intercediendo ante el Padre por mí.
Y con esto más, que Él pide que nosotros seamos como Él. Me decía alguien a mí, yo ya tomé por costumbre que a la persona que miro le empiezo a hablar de Jesucristo. Y le empiezo a hablar de lo que Él nos está dando a nosotros. Pero miren, hermanos, es increíble. El Señor tiene en su palabra toda la fidelidad, pero esta gente que uno le habla y le dice, mire, es que no es solo que nos salvemos y ya, sino que seamos como Él. ¿Cómo va a creer? Eso no puede ser, porque Él es santo, Él es, y empieza a decir todo lo que el Señor efectivamente es. Le digo, pero usted también es santo. Si usted toma a Jesucristo tal como debe de ser, usted también es santo. Y cambia su estilo de vida y cambia todo lo que tiene, todos sus horizontes y todas sus metas, sus nortes, o ¿cómo le llaman a eso? La dirección. Usted la cambia y la cambia por Jesucristo. Usted va a ser igual que Él. Me dice, pero eso sí está difícil usted. No, mire, yo voy a la iglesia el domingo, nos gozamos, danzamos y ofrendamos y tomamos la Santa Cena y ya. Ala, digo, bueno, y no entiende. Y entonces viene a mi mente lo que el Señor decía, que para Misión Cristiana venía ese caudal del cual no se salía de sus riberas, sino tenía un caudal ya trazado. ¿Cuántos han visto en la televisión cuando enfocan el Amazonas o enfocan cualquier río importante? Ese río lleva un destino, pero no es un destino que, bueno, hoy agarró para arriba, otro agarró para, no, sino que lleva un destino siempre y va en ese caudal del cual no se sale. Igual es para nosotros. Cuando uno quiere trata de sacar ese caudal, la gente no lo recibe. ¿Lo han visto? A menos que venga y empiece, primero que nada, que se arrepienta. ¿Quién me puede decir todos los pasos? Que se arrepienta, que crea, que confiese, que se bautice. Allí empieza el Señor a hablarle y a meterlo en ese caudal que es el caudal que nos lleva al modelo a seguir, y este modelo a seguir es Jesucristo. Miren, hermanos, cuando uno empieza a hablar de lo que Jesucristo quiere para nuestras vidas, la verdad que uno no quiere terminar. Y vemos que tantas veces raíces que traemos, cosas que traemos así atadas a nosotros, nos sacan del fundamento que es Jesucristo. No sé si les ha pasado algunas veces, que algunas veces vamos nosotros en la carretera y se atraviesa un motorista no puedo decir el anuncio, ¿verdad? Y pasa así hecho pistola y uno dice, bueno, ahora ya me quedo callado. Antes casi que lo seguía. Entonces me pongo a pensar que a mí me pasa como le pasó a Pedro, ¿verdad? En el libro de los Hechos 10:13, donde dice que vino una voz y le dijo a Pedro, levántate, Pedro, mata y come. ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, enseguida voy y lo hago. Así dijo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Él dijo que ninguna cosa inmunda. ¿Qué estaba hablando él? Estaba hablando de algo pasado, algo que ya no era conforme a Jesucristo. Estaba hablando de cosas que él no podía predicar los evangelios a otra gente, ¿verdad? Y así le pasa a uno muchas veces. Se está saliendo del diseño, se está saliendo de donde el Señor lo está poniendo, de ese camino, de ese trazo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Debemos de comprender y de arraigar eso en nuestro ser, pero de meterlo muy profundamente para que no se salga tan fácil.
para que se quede ahí metido y que sea cualquier cosa, Jesucristo, cualquier cosa, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Que no nos salgamos, que arranquemos eso, esa ancla que nos lleva, que no nos deja avanzar, que quitemos ese contrapeso que no deja que nosotros caminemos, que se puede decir que es tal vez cosas antiguas, cosas de la familia, y tantas cosas que hay que nos pueden. Es que como yo soy así, recuerdo que para el final del Congreso me tocó llevar a algunos hermanos a un lugar y había demasiado calor y yo estaba parado afuera. Cuando se bajó una persona de un carro y llevaba una gran escuadra aquí. Entonces sacó su escuadra y la metió debajo del sillón, cerró el carro y entró. Total que yo lo seguí con la mirada y vi su comportamiento y él estaba ahí, pero no participaba. Estaba dentro, pero no participaba. Todo el mundo lleno de la gloria del Señor, pero él no participaba. Él estaba solo parado nada más. Y bueno, y salió. Cuando salió yo me fui atrás de él otra vez, ¿verdad? Así, despistadamente, y me paré en la puerta. Abrió su carro, lo primero que hizo fue sacar la escuadra y se la volvió a poner aquí. Se subió al carro y se fue. Cuando salió el pastor de la iglesia, va, y le digo, mire, ¿y él quién es? Ah, él es un hermano de aquí usted. Le digo, pero él todavía anda con arma, ¿verdad? Mire, es que ese es el estilo de este lugar. Así somos aquí. Todo el mundo anda armado. Entonces me puse a pensar en lo que nuestro apóstol nos está diciendo, nos está explicando cada día. Que ese lastre, esa ancla, todavía la tiene muy puesta, ¿verdad? Y no han podido quitársela, porque piensan que la pistola los va a defender, pero Jesucristo no puede defenderlos. La pistola les da seguridad, la pistola les da esa confianza de andar, o les da ese orgullo, o no sé qué sea, pero ahí andan con la escuadra, y mejor si es de aquellas que cuestan como 25,000 quetzales, ¿verdad? Entre más grande es, mejor, ¿verdad? Y ahí va, así va de lado, y con una tolva metida aquí en el. Entonces me pongo yo a pensar, ¿cómo es posible que mi confianza, que mi vida, que mi seguridad la ponga yo más en un arma que en Jesucristo? Y esas son las cosas que muchas veces a nosotros nos desvían del camino a seguir, del modelo a seguir, que es Cristo. Nos van sacando solo porque somos de tal lugar, solo porque somos de allá y somos de acá. Por ejemplo, nosotros en Coatepeque machete andamos, ¿verdad? Andaba yo, pues ahora ya no. Pero sí andamos machete envainado y hasta así vamos para que nos lo miren, ¿verdad? Así. Ahora yo ya no lo hago. Y saben manejar muy bien el machete, ¿verdad? Pero les digo, ¿cómo es posible que nosotros, con toda esa revelación tan hermosa que hemos tenido ya, que a cada poco nos la están dando, cada día viene revelación? Créanme, yo me lleno de gozo cuando el apóstol empieza a contarnos a nosotros así, como en intimidad, lo que el Señor hace, ¿eh? Cómo el Señor le habla, cómo el Señor le dice lo que debemos de hacer. Ay, Señor, digo, ¿será que algún día voy a tener yo ese privilegio de que el Señor me hable? Y que el Señor diga, mira, Guillermo, tenés que hacer las cosas así, tenés que poner un pizarrón aquí, tenés que explicar así, o tenés que llamar a personas que se vengan aquí con un rótulo y explicarle así a la iglesia lo que yo quiero para ellos. Imagínense eso, como él decía el día lunes. ¿Quiénes vieron Reforma el día lunes? Decía que esto que estamos recibiendo es de alto nivel. Miren, hermanos, viendo en Reforma Apostólica lo que el Señor tiene para nosotros, esa revelación es de alto nivel. Dice, lo que yo les estoy predicando, en ninguna iglesia hablan de esto.
Imagínense, veamos ese gran privilegio que tenemos. Es hermosísimo ver que el Señor tiene, en medio de su misericordia para con nosotros, nos está dando algo tan lindo. Hermanos, veamos con ojos de entendimiento lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Abramos nuestros ojos, pidámosle al Señor eso. Señor, yo te pido que me des sabiduría. Señor, yo te pido que me des entendimiento para poder conocer lo que tú quieres para mí. Que podamos nosotros, con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a comprender que el Señor quiere para nosotros solo cosas hermosas. Me viene tanto a la mente cuando el Señor le hablaba a Noé y le decía que quería que construyera una barca, pero que quería que la construyera para que él y su familia se salvaran. Iba a haber un beneficio para Noé. Hubo un beneficio para Noé. Igual, hoy, a través de lo que el Señor nos está hablando, de lo que nos está enseñando, nos está diciendo que hay un beneficio hermoso, grande, poderoso para cada uno de nosotros. Hay cosas que tenemos que hacer todavía, hermanos, muchas cosas, pero no esperemos que el tiempo nos llegue, porque si vemos, el campo ya está blanqueando, ya está listo para la cosecha, ya está listo para que actuemos, ya está listo para que lleguemos y lo hagamos, no solo que lo pensemos. Pues hoy esto era lo que el Señor me pedía que hablara. Yo estuve orando y decía: Señor, hay tantas cosas que tengo que decir, hay tantas cosas que he visto, pero me decía que nosotros debemos seguir enfocados, que no debemos distraernos para nada de lo que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús doy gracias y los bendigo. Puestos de pie. Hermano Ángel, voy a pedir que te despidas en una oración. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Padre bendito que estás en gloria, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, porque tú otra vez nos has hablado, Padre bendito, de cómo debemos de hacer las cosas, no solo cómo, Señor, sino cómo tú nos has habilitado para saber cómo tú las quieres, Señor de la gloria. Por eso te damos gracias, infinitas gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos transformas más conforme a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias por la palabra hoy recibida y te doy gracias por la vida de cada uno de los siervos que están en esta noche, Padre bendito. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, de una manera sobrenatural, Padre de la gloria, que ellos puedan, Señor, empezar a vivir lo que tú hoy nos has dicho, Señor de la gloria, para que podamos hacerlo, Padre, porque para eso nos habilitaste, para hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén. En el nombre de Jesús, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Quiero pedir
a las personas de alabanza que vengan. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos nuestras manos hacia ti, Padre Santo, para darte gracias y para decirte, Señor, que tú eres hermoso, Padre, que tú eres grandioso, Señor, que no hay nadie como tú, Padre Santo, porque solo tú, Señor, eres Rey, Padre, porque solo tú, Señor, solo tú. Hoy, Señor, estamos ante ti, Señor, para agradecer por lo que has hecho por cada uno de nosotros y lo que harás también, Padre. Bendito eres tú, Señor, glorioso eres tú. Oh, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Bendito eres tú, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la alabanza, Señor, a ti. Porque tú eres santo, santo, santo. Oh, bendito Rey. Gracias, Padre. Oh, tú, Jesús. Estás en mí. Por ti quiero vivir, permanecer en ti. Y con mi vida tu gloria reflejar. Pues a tu imagen fui hecho y a tu semejanza tu mano me formó. Mi modelo eres tú, Jesús. Tú estás en mí, por ti quiero vivir, permanecer en ti. Y con mi vida tu gloria reflejar. Pues a tu imagen fui hecho y a tu semejanza tu mano me formó. Me has conocido conforme a tu propósito. Todo por amor y todo por amor en Jesucristo. Me has escogido, me predestinaste para que fuese hecho conforme a esa imagen, la imagen de tu Hijo. Me has escogido conforme a tu propósito. Y todo por amor, y todo por amor en Jesucristo. Damos gracias. El Señor les bendiga y
y con la paz del Señor vayamos y con ese entendimiento de que Jesucristo es hacia donde vamos, hacia donde tenemos que llegar. Él es nuestro modelo a seguir. En el nombre de Jesús yo los bendigo y vayan con la paz del Señor. Amén.